Hola, mi nombre es Daniela Castro y soy licenciada en Recursos Humanos. Actualmente me desempeño en una empresa dentro de la industria financiera. A continuación, voy a dar un breve resumen sobre el rol del Estado en la economía y sus instrumentos. Con la intervención del Estado en la economía, se busca el crecimiento positivo y estable del Producto Bruto Interno, el pleno empleo, es decir, eficiencia en utilización de recursos y estabilidad política y social, estabilidad de precios para evitar la inflación o deflación y equilibrio exterior, es decir, que la balanza comercial y de pagos sea adecuada. La obligación del Estado moderno contemporáneo es asegurar a los individuos las condiciones básicas para la vida, tales como la salud, la seguridad y la asistencia social. Por otro lado, el Estado tiene una función subsidiaria en lo que hace a la actividad económica global. La provisión de servicios puede ser asegurada mediante la gestión pública y privada según la eficiencia y el esquema político vigentes. Para poder llevar a cabo estas funciones, el Estado requiere financiamiento, es decir, necesita planificar sus recursos para así poder gastarlos en función de los objetivos que se haya propuesto. La política económica se desenvuelve en la fase de predicción y acción. Consiste en la manipulación de cierto número de instrumentos económicos para alcanzar determinados objetivos económicos. Puede distinguirse entre la teoría normativa de la política económica, que estudia cómo deben actuar las autoridades, y la teoría positiva de la política económica, que señala cómo actúan realmente las autoridades. La teoría normativa de la política económica, desarrollada inicialmente en los años 50, determina que las autoridades deben, en primer lugar, especificar las metas de la política económica, usualmente en términos de una función de bienestar social que tratarán de maximizar. Basadas en esta función, las autoridades identifican los objetivos que quieren alcanzar. En segundo lugar, las autoridades deben especificar los instrumentos de política disponibles para alcanzar los objetivos planteados. Los principales instrumentos del Estado son la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos y la política del sector externo. El componente básico de la política fiscal es el presupuesto, en el cual el Estado debe decidir acerca de la cantidad, origen y modalidad de los impuestos a recaudar y acerca del destino y de los gastos a realizar. El gasto público determina la dimensión del sector público sobre la economía. Tanto los impuestos como el gasto público afectan el nivel del Producto Bruto Interno. Los instrumentos correspondientes a la política monetaria dependen del esquema monetario adoptado por el país. En términos generales, los objetivos alteran la política monetaria con el objetivo de influir sobre variables financieras y económicas, tales como los tipos de interés, los tipos de cambio y el nivel general de precios. La política de ingresos consiste en el control de los precios y los salarios. Generalmente está guiada por algún objetivo gubernamental de equidad en la sociedad. La política del sector externo incluye una política comercial que consiste en aplicar medidas que tienden a restringir o a fomentar los niveles de importaciones y exportaciones. Puede tratarse de aranceles u otros mecanismos que afecten al nivel de las exportaciones netas. La gestión del mercado de divisas a través del Tesoro Nacional y del Banco Central, el Gobierno Nacional puede influir sobre el precio de su moneda. Y por último, la política financiera, que es la relativa al tratamiento del ingreso y egreso de capitales externos de corto plazo. La economía de un país no se regula sola. Es necesaria la intervención del Estado para estabilizarla. Como estuvimos viendo, los diferentes instrumentos que el Estado posee en su justa medida sirven para impedir aumentos de precios, asegurar rentabilidad a las empresas, colaborar con la rentabilidad de aquellas personas que reciben subsidios, etc. Pero el principal objetivo de esta intervención debe ser el bien común y la distribución de la riqueza.
Muchas gracias.